Lluvias dejan 8 muertos en El Salvador. Desde el 28 de mayo que se decretó la alerta verde por lluvias en el país, han muerto 8 personas, la mayoría de ellas al cruzar ríos y ser sorprendidas por repuntas. En estos 23 días se contabilizan además 48 viviendas afectadas, la mayor parte de estas en Occidente, así como 93 deslizamientos, 65 vías intervenidas, 12 desbordamientos de caudales, 2 vehículos afectados. Actualmente 102 personas han sido albergadas en los departamentos de Santa Ana, La Libertad y Sonsonate. Las alertas roja, naranja y amarilla en diferentes zonas de El Salvador se mantienen y continuarán, aun cuando deje de llover debido a que el suelo está saturado de agua, indicó este lunes el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, en la entrevista televisiva Frente a Frente. Pasarela del Hospital Bloom se entregará en 2 meses. El Ministerio de Obras Públicas espera entregar en 2 meses la pasarela que conectará al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom con el anexo ubicado sobre el Boulevard de los Héroes en San Salvador. A la fecha, el proyecto reporta un avance del 45% y la obra prefabricada, que se encuentra en el plantel, ha avanzado 80%, afirmó la cartera de Estado en un comunicado. El Ministerio de Obras Públicas explicó que actualmente están trabajando en la instalación del segundo tramo del túnel, que tiene una longitud de 22.79 metros. El Bitcoin retornó al soporte de los $20.000. La criptomoneda más famosa se desplomó la última semana a su mínimo histórico desde noviembre del 2020. Primero tocó los $19.000 durante la madrugada del 18 de junio, luego continuó bajando y en menos de 10 horas tocó los 18.000 casi al mediodía del sábado. El precio terminó cediendo sobre la marca de los $17.000 alrededor de las 3 p.m. del 18 de junio. Sin embargo, durante la tarde del 19 de junio el Bitcoin regresó a los $20.000 y en menos de 48 horas recuperó más de 3.000 al tocar el precio de $20.887.53. Nuevas Ideas apoyará otra prórroga al régimen de excepción. El jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, informó que apoyarán dar otra prórroga al régimen de excepción, que se aprobó desde el 27 de marzo de 2022 por el alza de homicidios y que ya tuvo 2 prórrogas. La actual prórroga vencerá este viernes 24 de junio. Valoró como positivo las más de 40.000 capturas realizadas durante el régimen y que ya se desarrollan otras fases del proceso. Gente vinculada con estructuras criminales, pandillas. Pero también ahora pasa una etapa que la gente ya está denunciando más, ya no son capturas masivas, sino que vamos uno por uno, afirmó el diputado. El régimen de excepción suspende por 30 días los derechos y garantías constitucionales, regulados en los artículos 7, que se refiere a la libertad de asociación, el 12 inciso segundo, que se refiere al derecho de defensa, el artículo 13 inciso segundo del plazo de detención administrativa, y el 24 de la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. Proyectan finalizar entrega de laptops y tablets al 100% de estudiantes en julio. El Ministerio de Educación proyecta finalizar la entrega de laptops y tablets a todos los estudiantes salvadoreños en julio próximo, según informó este lunes el ministro interino de Educación, José Mauricio Pineda. Autoridades de Educación y de la Secretaría de Innovación de la Presidencia recibieron este lunes el último lote de laptops y tablets que se distribuirá en el país este año en la planta de ensamblaje de Antiguo Cuscatlán. Durante la conferencia de prensa, el titular de Educación aseguró que tras la supervisión de este lote, se acelerará la entrega de equipo tecnológico para completar el paquete escolar de los estudiantes, incluso durante los fines de semana. Niños salvadoreños no acompañados detenidos en Estados Unidos suben 48%. La cantidad de niños salvadoreños migrantes detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos ha aumentado en un 48% durante el año fiscal estadounidense 2022 respecto al mismo periodo de 2021.
De acuerdo a las estadísticas oficiales de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, de octubre de 2021 hasta mayo de 2022, han aprehendido a 11.219 niños salvadoreños solos. 1.5 veces más que los 7.547 menores salvadoreños detenidos en el mismo periodo hace un año atrás. En la región, más de 100.000 niños no acompañados han sido detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos durante los últimos 8 meses, correspondiente al año fiscal 2022 de Estados Unidos. En noticias internacionales. Un adolescente muerto y 3 heridos en tiroteo en Washington. Un joven de 15 años murió y 3 personas resultaron heridas, incluyendo un policía, en un tiroteo tras un concierto no autorizado en Washington el domingo, informó el jefe de la policía local de la capital estadounidense. El evento, conocido como Moachella, ocurría en la conmemoración de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, que se celebra cada 19 de junio. Pese a la abundante presencia policial para dispersar a la multitud, un joven murió por una herida de bala. Y siempre en noticias internacionales. Elecciones dejan nuevo presidente en Colombia. Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia. Su victoria lleva al poder a la izquierda por primera vez en la historia del país. El candidato del pacto histórico se ha impuesto con el 50.44% de los votos, frente al 47.03% del empresario Rodolfo Hernández, con el 100% escrutado. El triunfo supone un cambio nunca visto en la historia de Colombia. Petro alcanza la presidencia en su tercer intento, esta vez ante Rodolfo Hernández, un empresario de Bucaramanga, que irrumpió por sorpresa en la segunda vuelta electoral. El gobierno pide 30 días más de régimen de excepción. El gobierno de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa 30 días más de régimen de excepción, que sumarán a tercera prórroga aprobada por los partidos del oficialismo para combatir a las pandillas. Desde un podio instalado al interior del Salón Azul, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, solicitó a los diputados que se apruebe una nueva prórroga al régimen, instaurado desde el pasado 27 de marzo. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, recibió la propuesta y respaldó inmediatamente la prórroga al régimen de excepción. Afirmó que apoyarán hasta las últimas consecuencias al presidente Nayib Bukele. Hemos venido a solicitar a la Asamblea Legislativa que el régimen de excepción continúe por 30 días más. De todos es sabido los resultados obtenidos en beneficio de la población, los salvadoreños trabajadores y honrados que todos los días salen a ganarse el sustento para sus familias, se sienten más seguros y confiados que no serán víctimas ni entregarán el fruto de su trabajo a estas estructuras terroristas conocidas como maras o pandillas. Detienen a joven mientras estudiaba bachillerato en Ahuachapán. Gerardo Enrique Flores Arévalo, un estudiante de segundo año de bachillerato del Complejo Educativo Hacienda La Labor, en el cantón Chipilapa en Ahuachapán, fue detenido el 6 de junio por la tarde, según denunciaron sus familiares. El teléfono del joven había sido revisado por agentes policiales el 15 y 24 de abril, sin encontrar evidencia de delitos o indicios de pertenecer a pandillas, según familiares. Sin embargo, el pasado 6 de junio llegaron al complejo educativo a las 4:50 p.m. El joven fue llevado a un puesto policial donde manifestaron que su detención era por agrupaciones ilícitas. Clausuran centro comercial del Paseo Escalón por invadir paso peatonal. Inspectores del Ministerio de Obras Públicas clausuraron ayer el acceso principal al centro comercial Millennium Plaza, ubicado sobre el Paseo General Escalón en San Salvador, por invadir la acera en la zona y obligar a los peatones a transitar sobre la calle. Según el director general de Caminos Josué Mártir, a través de redes sociales recibieron varias denuncias de peatones que se quejaban del peligro que corrían al no poder transitar sobre la acera frente al centro comercial.
Una de las denuncias se viralizó en la red social TikTok y a raíz de este video, las autoridades procedieron a la clausura de la entrada al inmueble. Veamos el video. No, esto no puede seguir pasando en el país. ¿Cómo puede ser que tengamos la torre más alta del país con el diseño de entrada más tercermundista de todos? Adiós acera, adiós derechos del peatón y la discriminación, más contraste social, ineptitud y más de lo mismo. Y aparte actualmente te están empujando a arriesgar tu vida por simplemente transitar por acá. ¿Quién les dio el permiso de esta salvajada? ¿Y desde cuándo se privatiza la vía pública? No me digan que esto es vanguardista con ese acabado de baja factura. Pero es que ni ese es el problema, sino el diseño en general, segregante a más no poder. ¿Dejamos 1 metro de acera? Podría saber quién diseñó este homúnculo y al máster que lo aprobó hace más de una década. Una bahía con diseño del siglo pasado, obsoleto, contrario a toda la visión del proyecto del Paseo Salvador del Mundo, porque este complejo es solo una parte de toda esa visión. Y lo arruinan con esto. Hagamos la comparación con Presidente Plaza. Veamos esta acera, veamos este arriate. Esto es avanzar. Paseo Escalón en jurisdicción del MOB o PAMS con AIP deberían de pronunciarse, porque esto se tiene que hacer de nuevo. Inicia construcción de nuevo penal en San Vicente. Un terreno de aproximadamente 230 manzanas en el cantón El Perical, en Tecoluca, San Vicente, es el elegido para construir un nuevo centro penal, el cual, según afirmó el presidente Nayib Bukele, a inicios del mes de abril de este año, sería el más grande del país, con capacidad para 20.000 privados de libertad. La nueva prisión está amparada por la Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios, que fue aprobada en abril y que permite al gobierno expropiar propiedades y saltarse procesos enmarcados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP. Según los pobladores, la construcción comenzó aproximadamente hace 2 meses y hay alrededor de 500 trabajadores en ella. Un trabajador que pidió el anonimato dijo que aún faltan por contratar a muchos obreros más y dijo que el penal estaría listo dentro de 6 a 8 meses. En noticias de salud. El Salvador vuelve a registrar más de 500 casos de COVID-19 en un solo día. Después de haber registrado 14 días sin contagios de COVID-19, entre abril y mayo pasados, la incidencia de la enfermedad ha vuelto a aumentar en El Salvador, llegando a registrar más de 500 casos en un solo día. Según los datos del gobierno, ayer se confirmaron 583 casos de COVID-19 y esta es la cifra diaria más alta desde el 22 de febrero. Un día antes, el 18 de junio, se contabilizaron 546. Las más recientes proyecciones confirmaron que El Salvador está experimentando su 5ª ola de contagios, pero esta ocasionaría menos hospitalizaciones y muertes que las anteriores. El instituto calcula que el pico de la 5ª ola ocurrió el 3 de junio pasado con 67.221 infecciones y para el 20 de junio estimó 40.146 infecciones. La cifra incluye los contagios no confirmados con prueba de laboratorio. En noticias internacionales. El presidente de Panamá padece de cáncer en la sangre. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, de 69 años, informó este lunes que padece un síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer que ataca las células en la sangre, aunque dijo sentirse bien y de buen ánimo. Según Cortizo, tras unos exámenes de rutina a finales de mayo, los médicos detectaron una disminución de la hemoglobina y en el conteo de los glóbulos blancos. Por sugerencia de especialistas, se le practicó una biopsia de la médula ósea, con muestras enviadas a un laboratorio en Estados Unidos, donde le confirmaron la enfermedad. Según expertos, este tipo de cáncer presenta una disminución de la hemoglobina, alteración en el número de plaquetas y glóbulos blancos en el paciente, que puede sentir cansancio, fatiga, debilidad, febrículas y pérdida de peso. La esperanza de vida, que depende del subtipo de cáncer que padezca el presidente Cortizo, puede ir de 6 meses a 15 años. En noticias de deporte. Samuel Eto'o es condenado a 22 meses de prisión en España. El camerunés Samuel Eto'o fue sentenciado este lunes a 22 meses de prisión, tras reconocer el realizar fraude por casi 4 millones de euros en España. Reconozco los hechos y voy a pagar,
pero que conste que entonces era un niño y que siempre hice lo que mi padre me pedía que hiciera, comentó. El exjugador del Fútbol Club Barcelona deberá pagar 4 multas, cada una de ellas con un valor cercano a los 2 millones de euros. Al momento se desconoce la fecha de aplicación de la condena y la forma en la que el exdelantero pueda responder. Mario Durán anuncia que buscará la reelección en la alcaldía de San Salvador en 2024. Mario Durán, alcalde de San Salvador por el partido Nuevas Ideas, dijo este miércoles que buscará la reelección en el cargo para las elecciones municipales del 2024. La reelección es, por supuesto, cada alcalde quiere reelegirse. La reelección es algo natural. Es decir, alguien que haga bien su trabajo y está comprometido con la ciudadanía quiere ver culminados sus proyectos. Quiero ver al centro de San Salvador revitalizado, dijo en la entrevista televisiva Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña. En cuanto al tiempo que durará el proyecto de revitalización, Durán dijo que podría ser este periodo y el otro. Haríamos la diferencia en el centro histórico. Nosotros tenemos un plan maestro, lo iniciamos el primer día que asumimos la alcaldía, dijo. El presidente Bukele anuncia construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo. El presidente de la República Nayib Bukele informó sobre la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, un centro penitenciario destinado a recluir a los miles de pandilleros que han sido detenidos en el marco del régimen de excepción. La nueva megacárcel está siendo edificada por cientos de obreros en la zona de Tecoluca, en San Vicente. El mandatario dijo a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Así como al inicio de la pandemia construimos en tiempo récord el hospital más grande de Latinoamérica para atender pacientes de COVID-19, ahora debemos construir un centro penitenciario para internar a las decenas de miles de terroristas que acechaban nuestro país. En noticias del clima. Una onda tropical afectará a El Salvador a partir del jueves. Tras el paso de la depresión tropical Celia, una onda tropical ubicada en el Caribe de Nicaragua afectará a El Salvador, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El pronóstico indica que desde la tarde y noche de este miércoles se registren lluvias y tormentas débiles a moderadas, sobre todo en la cordillera volcánica del país y la franja norte. No importa quién gobierne, para ellos solo somos un voto. Los maestros exigen mejores condiciones en su día. Sindicatos de maestros se concentraron en el Parque Cuscatlán para marchar rumbo al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y el Ministerio de Educación, con el objetivo de exigir al Estado mejoras en sus prestaciones. Más de 200 maestros salieron este 22 de junio para manifestarse ante la negativa del Ministerio de Educación de mejorar las prestaciones laborales del gremio. Los docentes reclamaron que el ministro interino de Educación ha pospuesto en al menos 3 ocasiones reuniones con los sindicatos para tratar las mejoras a sus prestaciones. A la lista de inconformidades por las cuales los docentes se concentraron se suman la reforma al pago de pensiones, reivindicaciones salariales, es decir, que los bonos pasen a formar parte del salario base de los docentes, que las horas clase ya no sean pagadas a $5.20, sino a $8, entre otros. En noticias internacionales. Biden pedirá al Congreso que suspenda los impuestos a la gasolina y al diésel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá este miércoles al Congreso que suspenda durante 3 meses los impuestos federales a la gasolina y al diésel en un intento por rebajar el alto precio de los carburantes que a principios de mes alcanzó un récord histórico. Colombia. Gustavo Petro comunica al gobierno venezolano su intención de reabrir la frontera. El presidente electo de Colombia anunció este miércoles en sus redes sociales que se ha comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera una vez se posesione el 7 de agosto.
No dio más detalles de la conversación, ni reveló quién había sido su interlocutor, pero el propio Maduro señaló poco después que lo había felicitado y dialogaron sobre la disposición de restablecer la normalidad de las fronteras. Estados Unidos. Avión procedente de República Dominicana con 130 pasajeros se incendia al aterrizar en Miami. Un avión se incendió después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami el martes y los pasajeros vivieron una odisea tratando de escapar de la aeronave en medio de la desesperación y el caos. En cuestión de segundos, la parte trasera de la aeronave quedó envuelta en llamas y en una nube de humo. Los 130 pasajeros y 10 tripulantes fueron evacuados y atendidos según los protocolos establecidos y se han cumplido los debidos procesos aplicables a estos casos, informó la aerolínea Red Air. Asamblea Legislativa aprueba Ley Crecer Juntos. La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 76 votos la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que crea una institucionalidad a favor de las distintas etapas de la vida humana, en lo concerniente a su crecimiento y desarrollo integral, derechos de protección y derechos de participación. La ley declara disueltos el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA, y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONA, cuyas funciones serán asumidas por el nuevo Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, CONAPINA, a partir de la entrada en vigencia de la ley. Se refuerzan una serie de derechos que antes estaban de una manera bien genérica. Nos ponemos acorde a todo el tema de la modernización, se busca la no revictimización de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es claramente lo que esperamos es que ellos no entren al sistema, que dejen de haber vulneraciones, porque lo que estamos buscando es anticiparnos y crear un sistema realmente de protección. Una institución que va a encargarse de ordenar todo el sistema de atenciones de los niños y niñas menores de 3 años, que es una deuda que este país tiene con esa etapa de la vida de los niños y las niñas, en donde, como ya dije, se potencia su desarrollo al máximo. Van a atender a los niños y a las niñas de forma institucionalizada, de manera integral y con un tratamiento, digámoslo así, de su atención número 1. Intensa tormenta causa daños en San Salvador. Una intensa tormenta dejó daños la tarde del miércoles en el área metropolitana de San Salvador y sus alrededores, además de algunas zonas del norte del país. Cuerpos de socorro empezaron a reportar emergencias, como un árbol y un poste que cayeron sobre un vehículo en Santa Tecla. Se reportó que un hombre fue arrastrado sobre la calle, quedando debajo de un vehículo en el barrio Candelaria. El centro comercial Bambú sufrió filtraciones de agua dentro del inmueble debido a las torrenciales lluvias que afectaron principalmente el estacionamiento y los ascensores. Otro enorme árbol cayó sobre un vehículo que transitaba frente al Ministerio de Agricultura en Santa Tecla. El accidente dejó un lesionado que fue rescatado en la noche y trasladado al Hospital General. Otra emergencia fue la de un grupo de pasajeros de la Ruta 21 que quedaron al interior de la unidad luego que ésta sufriera desperfectos mecánicos en la autopista Comalapa. Otros 2 vehículos quedaron bajo un árbol que se dio en el redondel Torogós, en la colonia San Luis. El árbol cortó los cables de energía eléctrica. Y así, muchos otros sucesos en toda la capital. Y siempre en noticias del clima. Nueva onda tropical mantendrá tormentas de fuerte intensidad durante jueves y viernes. Las lluvias de moderada a fuerte intensidad continuarán durante este jueves y viernes, principalmente en horas de la tarde y noche, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La institución prevé que durante la mañana del jueves el cielo estará de poco a medio nublado, recibiendo las primeras lluvias en horas de la tarde, tormentas que se desarrollarán sobre la zona norte y cordillera volcánica del área occidental de El Salvador. Para el viernes 24, el cielo continuará de poco a medio nublado durante la mañana, desarrollando nubosidad en la cordillera volcánica y zona norte del país.
nadadora estadounidense de natación artística sufre desmayo en la piscina. Una nadadora del equipo estadounidense de natación artística sufrió un desmayo al terminar su rutina en la final del Mundial de Natación. Ante esto, su entrenadora se tiró a la piscina para rescatarla. Según su entrenadora, Andrea Fuentes, la joven atleta de 25 años no estaba respirando y se hundió, tras completar la final femenina de natación artística libre en solitario este miércoles. Al ver lo que estaba sucediendo, Fuentes se metió en el agua y subió a Álvarez a la superficie antes de que se la llevaran en una camilla. Corte Suprema de Estados Unidos reafirma el derecho a portar armas en público. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves que sus ciudadanos tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en público, en una decisión histórica que evitará que los estados restrinjan con normativa propia a las personas de hacerlo. El fallo, que se produce cuando el país lidia con un aumento impactante en los delitos con armas de fuego, especialmente tiroteos en centros de enseñanza, anula una ley del estado de Nueva York que requería un permiso especial para portar un arma de fuego. El presidente Biden se mostró decepcionado por el fallo, que impedirá la regulación de armas en Estados Unidos. 8 médicos irán a juicio por homicidio culposo de Maradona. Un juez ordenó este miércoles iniciar un proceso judicial por homicidio luego de que un panel médico descubriera que el tratamiento de Maradona estuvo plagado de deficiencias e irregularidades. La justicia argentina llevará a juicio oral a 8 miembros del personal médico que atendió al legendario futbolista Diego Armando Maradona por presunta negligencia en su muerte en 2020. El futbolista murió a los 60 años en noviembre de 2020 en Buenos Aires, tras sufrir un infarto mientras se recuperaba en casa de una cirugía de un coágulo de sangre en el cerebro. Pocos días después de su muerte, los fiscales argentinos iniciaron una investigación sobre el personal de salud involucrado en su atención. El año pasado, el panel de 20 expertos designado para examinar las causas de la muerte encontró que el equipo médico de Maradona actuó de manera inapropiada, deficiente e imprudente. También concluyó que el futbolista habría tenido más posibilidades de sobrevivir con un tratamiento correcto en un centro médico adecuado, según el fallo judicial. Corte Suprema de Estados Unidos revoca el derecho constitucional al aborto. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes el derecho constitucional al aborto en el país, tras anular el fallo Roe vs. Wade, que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto, sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, un precedente legal que se lleva usando en el país desde 1973. La Corte Suprema estadounidense, dominada por jueces conservadores, anuló la sentencia conocida como Roe vs. Wade, con el voto a favor de los 6 jueces conservadores y el rechazo de los 3 magistrados liberales del alto tribunal. La sentencia pone fin a 5 décadas de vigencia de la legalidad del aborto en Estados Unidos y le da suelo jurídico a proyectos de leyes restrictivas a pocos meses de las elecciones de medio término en el Congreso norteamericano, lo cual promete que será tema dominante en las campañas de cada partido. La decisión que otorgaba el derecho constitucional al aborto después de casi 50 años, en una decisión que transformará la vida estadounidense, remodelará la política de la nación y conducirá a prohibiciones casi totales del procedimiento en aproximadamente la mitad de los estados. Los legisladores de más de una veintena de estados conservadores tienen preparados ya proyectos de ley que prohibirían o restringirían el aborto. Medio Ambiente registra más de 40 sismos en Chinameca. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó sobre la reciente actividad sísmica en horas de la madrugada de este viernes, que fueron más de 40 sismos los registrados en el municipio de Chinameca, departamento de San Miguel. El ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, informó esta mañana en una entrevista radial que se han reportado más de 40 sismos en la zona de Chinameca. La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha reportado un total de 48 movimientos telúricos ocurridos entre la 1 de la tarde de ayer y las 10 de la mañana de este viernes. La magnitud de estos sismos oscilan desde los 2.5 hasta 3.4 en la escala de Richter.
El sismo con mayor magnitud se registró el 23 de junio a las 3 de la tarde con 2 minutos, con una magnitud de 3.4 en la escala de Richter. Construcción de paso a desnivel Utila tiene un avance del 65%. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter publicó que ya han avanzado hasta un 65% el paso a desnivel sobre el redondel Utila, en Santa Tecla. La construcción del paso a desnivel busca que los conductores puedan conectarse directamente entre San Salvador y la carretera al Puerto de la Libertad. La obra se construye con $6.3 millones y tendrá 360 metros de longitud al estar finalizada, según la estimación de Obras Públicas. Las empresas están casi en sobrevivencia. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Agustín Martínez, aseguró que las empresas en El Salvador están en un nivel casi de sobrevivencia por la situación comercial actual. Martínez explicó que los costos disparados de los insumos, así como no generar las utilidades que en tiempos normales habrían obtenido, están afectando al sector empresarial de El Salvador. El vocero de la gremial indicó que la crisis de contenedores en China generó un problema logístico mundial al inicio de la pandemia por COVID-19, a lo que se suma que ahora los barcos no tienen suficiente capacidad para traer contenedores. También afecta el abastecimiento de materia prima y los suministros. Martínez enfatizó que la crisis inflacionaria mundial está golpeando a toda la cadena de suministros y logística, pues los insumos están subiendo de precio para todos los sectores. Y El Salvador no es la excepción. Para mayo del 2022 la inflación tocó los históricos 7.5% y el área de los alimentos es de las que más ha incrementado. Puntualizó que los empresarios han tenido que buscar otros proveedores y fuentes alternativas para continuar comprando insumos y no parar con la producción. Metapan. Decomisan 3 camionetas y 85 cajas de cigarros valuadas en más de $100,000. Miembros del Comando Zumpul de la Fuerza Armada decomisaron 3 camionetas con 85 cajas de cigarros. Esto ocurrió en el caserío Ostúa, del Cantón San Jerónimo, jurisdicción de Metapan, Santa Ana. Se informó que los automotores fueron abandonados por sus ocupantes cuando se enteraron de la presencia de militares en la zona. El procedimiento ha sido retomado por la Policía Nacional Civil luego de la coordinación con autoridades de la Fuerza Armada. En noticias internacionales. México. Una cantante de música mexicana fue asesinada a balazos por su esposo en un restaurante de la Ciudad de México, informaron este viernes autoridades locales. Irma Lidia, que iniciaba su carrera en la música, se encontraba la noche del jueves en un exclusivo restaurante del sur de la ciudad. Según testigos, tras una discusión, el hombre que era su pareja disparó contra la cantante, que según medios mexicanos tenía 21 años. El agresor habría pretendido sobornar a policías para que lo dejaran escapar en compañía de uno de sus guardias de seguridad, que también fue detenido. Khaby Lame se convierte en el TikToker con más seguidores en el mundo. Khaby Lame, un joven de Senegal y creador de contenido, ha alcanzado más de 142.8 millones de seguidores en la red social TikTok debido a su sencillez y creatividad para hacer sus vídeos de comedia. Khaby, de 22 años de edad, se ha hecho popular en todo el mundo gracias a sus vídeos cortos que sube a TikTok, en los cuales hace breves parodias en las que señala sarcásticamente a hombres y mujeres que complican tareas simples y sencillas, sin ningún motivo. Si te está gustando nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique cuando hayan más noticias. Eso es todo por hoy. Ahora estás informado con las noticias más importantes de El Salvador.